A esta isla la llaman la Isla Esmeralda y hoy se encuentra dividida entre dos naciones. Cuenta con ciudades pujantes y llenas de vida y lugares llenos de historia. Acompáñenme a recorrer esta isla maravillosa. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. ¡Bienvenidos a Irlanda! Irlanda es la tercera isla más grande de Europa y ocupa el puesto número 20 entre las islas más grandes del mundo. Se encuentra ubicada al noroeste de Europa, muy cerca de Gran Bretaña, y su territorio está ocupado en su mayoría por la República de Irlanda, mientras que en el extremo norte se encuentra Irlanda del Norte, parte del Reino Unido. Sus tierras están compuestas por colinas y montañas, surcadas por ríos y lagos que le han dado el sobrenombre de la Isla Esmeralda, y sin duda alguna es la isla más verde que he visitado. Este es un resumen de la historia de Irlanda. La historia de Irlanda abarca miles de años. Los celtas llegaron alrededor del 250 a.C., dejando una huella duradera en estas tierras. San Patricio arriba a la isla en el siglo V, evangelizando la isla y marcando el inicio del cristianismo en Irlanda. La invasión normanda se produce en 1169 por Ricardo de Clare, iniciando la dominación inglesa de la isla, que perduraría por casi 800 años. Después de la Primera Guerra Mundial, los irlandeses luchan por su independencia, finalizando la Guerra de Independencia en 1921 con la firma del Tratado Anglo-Irlandés y consumándose la separación del Estado Libre Irlandés del Reino Unido, aunque Irlanda del Norte permaneció unida a esta. La tensión entre unionistas y nacionalistas, así como entre protestantes y católicos, dio origen al conflicto en Irlanda del Norte, que culminaría en 1998. Hoy, la República de Irlanda es uno de los países con mayor índice de desarrollo humano. Esta es mi ruta de 6 días por Irlanda. Iniciamos nuestra ruta en Dublín, la capital de la isla, a la que le dedicamos 2 días. Pasamos un día entero recorriendo los impresionantes parajes de la costa de Irlanda del Norte, llena de acantilados, castillos y formaciones únicas en el mundo, haciendo base en Dublín. Y al día siguiente ponemos rumbo al sur recorriendo Wicklow y visitando las ruinas de Glendalough, el precioso Upper Lake y Rusborough House, para culminar el día en Cobh, el último puerto del Titanic, y pasar la noche en Cork. El día siguiente recorremos el espectacular Ring of Kerry, una ruta circular de 170 kilómetros con algunos de los paisajes más hermosos de Irlanda. Hacemos noche nuevamente en Cork y el último día lo dedicamos a visitar esta bella ciudad, culminando en el impresionante Rock of Cashel antes de volver a Dublín para nuestro vuelo de vuelta. La capital de Irlanda es la ciudad de Dublín, la ciudad más importante del país, la más grande y además el foco no solo de la política y de la economía, sino también de la cultura de Irlanda. En esta ciudad van a encontrar un montón de opciones de cosas para ver y visitar, como por ejemplo sus impresionantes museos que se encuentran entre los mejores de Europa, pero también algunas importantes iglesias, paseos por el río, una gastronomía deliciosa y muchísima fiesta.
Cruzar Irlanda del Norte es una de las mejores experiencias cuando visitan Irlanda, ya que esta zona resguarda algunos de los tramos de costa más espectaculares de toda la isla. Pertenece al Reino Unido, así que para cruzar tendrán que hacer un permiso ETA, aunque no hay ningún paso fronterizo, pero bueno, si la policía se los exige tendrán un gran problema si no lo han adquirido, así que les dejo en la descripción la web donde lo pueden hacer. Aquí van a poder visitar hermosísimos lugares como impresionantes castillos frente al mar, la calzada del gigante, que es posiblemente uno de los paisajes más espectaculares de toda Irlanda, que además es patrimonio de la humanidad, y este lugar en el que me encuentro con estas vistas espectaculares. Al sur de Dublín se encuentra la región de Wicklow, que es una de las zonas más famosas del país, ya que resguarda muchísimos castillos, muchísimos yacimientos arqueológicos y además algunas de las montañas más bonitas de toda Irlanda. Es importantísimo venir a visitar partes de esta zona y perderse por sus senderos y disfrutar de sus espectaculares paisajes. Even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild, but it's alright. Even bright lights got a dark side. Even good love feels like drugs. Even good times get you high. Little bit lost, but it's alright. Even bright lights got a dark side. Y allá al fondo, mis chamos, pueden ver Glendalough, que es el yacimiento arqueológico que les vengo a mostrar. Este es un sitio donde se supone que Kevin, un monje asceta, llegó en el siglo V a retirarse y a disfrutar de la naturaleza. Luego muchos monjes se enteraron de esto y vinieron acá, y fue como se fundó este monasterio, que fue uno de los más importantes de toda Irlanda hasta que fue destruido en varias oportunidades por los vikingos y luego destruido totalmente por los ingleses cuando invadieron la isla. Pleasure is pain and the pain is pleasure. Grass won't grow with the rainy weather. We keep flipping coins for luck and we're just trying to ease the suffering. Broke a heart first and my own got shattered. Never one tear really ever mattered. World keeps on turning and we all keep learning that even good love feels like drugs. Al sur de Irlanda pueden visitar la ciudad de Cobh, que es una ciudad muy cerquita de Cork, la tercera ciudad más grande del país y en donde se encuentra el segundo puerto natural más grande del mundo, además de ser el último puerto del que partió el Titanic antes de su fatídico viaje. Aquí pueden visitar el Titanic Experience, que es uno de los museos más visitados de acá, pero también pueden visitar la catedral y las casitas que se encuentran cerca, que son una de las estampas más distintivas de toda Irlanda. Even good nights get you high. Little bit wild, but it's alright. Even bright lights got a dark side. Even good love feels like drugs. Even good times get you high. Cuando estén en Irlanda no se pueden perder de visitar la ciudad de Cork, que es una bella ciudad, la tercera más importante del país y que tiene muchísimas atracciones en sus alrededores. El centro histórico está muy bonito, llenito de casitas de colores, muy organizadito, y además hay varios ríos que pueden atravesar. También varias iglesias en muy buen estado de conservación. Even bright lights got a dark side. Rounding corners, high and low ones. Can't have one without the other. Jumping in the neon colored feelings without feeling all the broken chords that came before. Sidewalks right hit the floor. Windows closed, but there's a door. That's how it. Cork también es posiblemente una de las ciudades con más pubs en Irlanda y es conocida como la capital culinaria del país. Y tiene una curiosidad, y es que son las 11 de la mañana y ya todos los pubs están llenos de gente bebiendo cerveza. No quiero ni saber cómo es esto a las 4 de la tarde. World keeps on turning, and we all keep learning. Durante su viaje a Irlanda no se pierdan de hacer el Ring of Kerry o el Anillo de Kerry, una ruta circular que recorre algunos de los puntos escénicos más famosos y bonitos de todo el país. Van a conocer sitios como este, el Castillo de Ross, pero también algunos lagos y algunos miradores impresionantes. Even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild, but it's alright. Even bright lights got a dark side.
like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild, but it's alright. Even bright lights got a dark side. En su visita a Irlanda no se pueden perder de venir al Rock of Cashel, que es el yacimiento arqueológico más importante de toda Irlanda y posiblemente el más conocido. Se trata de una enorme catedral construida en una roca en el pueblo de Cashel. Este precioso monumento tiene unas vistas espectaculares y es uno de los lugares más hermosos de Irlanda. Even good love feels like drugs. Even good times get you high. Little bit lost, but it's alright. Even bright lights got a dark side. Dark side, La forma más fácil de llegar a Irlanda es por supuesto volando, y el aeropuerto de Dublín es el más importante de todo el país, aunque también cuentan algunas ciudades con aeropuertos internacionales como Galway o Cork. When your heart is racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. No, I hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. Aunque Irlanda pertenece a la Unión Europea, no pertenece al espacio Schengen, así que los ciudadanos europeos pueden ingresar simplemente con su documento de identidad, con el DNI. Sin embargo, hay varias nacionalidades latinoamericanas que requieren un visado de viaje para poder visitar este país. Les dejo por acá el listado de nacionalidades que requieren una visa previa para poder visitar Irlanda. When your heart is racing at the speed of light. When your heart is racing at the speed of light. Además, el norte de Irlanda pertenece al Reino Unido, así que los requisitos son diferentes que la República de Irlanda. Ciudadanos europeos deberán tramitar un permiso ETA, que les dejo por acá el link de la web donde lo pueden realizar, o también la aplicación que les permite hacer este trámite, que es súper rápido y súper sencillo. Y también ciudadanos de varias nacionalidades latinoamericanas van a requerir un visado de viaje. Yeah, I'll keep you safe. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. When your heart is racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. La temporada alta en Irlanda es por supuesto el verano, ya que es el punto en el que hay mejores temperaturas y además llueve menos. Sin embargo, si quieren conocer el país con menos gente, lo ideal es que vengan en los meses de primavera y otoño. Los primeros meses del otoño son menos lluviosos, igualmente los últimos meses de primavera. Sin embargo, ya saben que este clima lluvioso es parte del encanto de Irlanda. When your heart is racing at the speed of light. Bueno, ya me tuve que poner de nuevo el impermeable porque empezó a llover, y es que el clima de Irlanda es muy cambiante, sobre todo en primavera y en otoño, donde es más frecuente las lluvias. En verano hay más días soleados y en invierno hace mucho frío, pero también mucha lluvia, así que prepárense. When your heart is racing at the speed of light. When your heart is racing at the speed of light. Traer un impermeable es indispensable si están planeando venir a Irlanda. At the speed of light. La moneda de Irlanda es el euro, y prácticamente todos los comercios, hoteles y atracciones aceptan tarjetas. Sin embargo, conviene cargar un poquito de efectivo, porque en las zonas más rurales algunos alojamientos, algunas cosas no reciben aún tarjeta, y también a veces en algunas zonas remotas también puede ser que las máquinas para pagar no estén funcionando. Para moverse por Irlanda tienen varias opciones. Existen trenes que conectan las principales ciudades del país. Sin embargo, deben saber que los trenes son bastante caros. También tienen autobuses que conectan importantes ciudades. Y la forma más fácil de moverse por el país es, por supuesto, alquilar un coche que les va a permitir pararse en todas las partes que ustedes quieran, porque una de las cosas más lindas de Irlanda son sus paisajes. When your heart is racing at the speed of light.
En Irlanda se conduce a la izquierda, así que tengan mucho cuidado. Dicen que es más fácil de lo que parece, pero bueno, tengan esto en cuenta a la hora de alquilar un coche. Igual les cuento que si no quieren conducir y no quieren estar buscando qué autobús los va a llevar a su destino, pues pueden reservar en Civitatis los mejores tours en español por toda Irlanda y muchos de ellos saliendo desde Dublín. Así que les dejo por acá en la descripción el enlace con los mejores tours que pueden hacer en este país. En cuanto al alojamiento, deben saber que no son tan económicos en Irlanda. Sin embargo, si van varias personas, pues dividen los gastos y sale a buen precio. Una de las formas más tradicionales de alojarse acá en Irlanda son los bed and breakfast, donde normalmente te sirven el desayuno y te quedas en habitaciones en casas prácticamente familiares. Sin embargo, hay una enorme variedad de hoteles en el país y en los centros de las ciudades como Dublín están a muy buen precio, mucho mejor que en otros lugares como Cork o en Galway. Así que hagan su investigación y les dejo también por acá abajo un enlace donde pueden reservar algunos hoteles con mejores precios. Comer en Irlanda es una experiencia deliciosa y aquí se nutren mucho de los productos del mar. El fish and chips es súper tradicional acá y se come delicioso en casi todas partes, pero también las ostras, los calamares en general y la tibia del bis. También hay muchas otras opciones, como por ejemplo los boxty, que son muy tradicionales también, que es una especie de pastel hechos de patatas. Y nada, así que deben saber que los restaurantes tienden a ser bastante caros comparados con otros países como España. Muchas veces tienen que hacer reservación si quieren ir a comer, porque la verdad es que los sitios se llenan muchísimo. Pero disfruten de la experiencia porque aunque es caro, está muy bueno. Aunque en general en las ciudades de Irlanda hay muy buena conectividad, debo decirles que ya cuando salimos al interior del país, la conexión de internet tiende a ser muy mala. Hay muchos sitios donde se pierde totalmente la cobertura y muchas veces no podrán estar conectados. Así que aprovechen a desconectar y a disfrutar del paisaje, de la gente y de este bello país. La gente en Irlanda es increíblemente amable, posiblemente la gente más amable que he conocido en toda Europa. Están siempre dispuestos a ayudarte, a conocer más de ti, a hablar contigo. Algunos tips que les puedo dar es que normalmente les incomodan los temas que son un poco polémicos, como la política o la religión. También cuando vas a un pub, a un bar, lo que se acostumbra es que una persona invita la ronda de todas las personas y la siguiente invita la ronda de los otros hasta que todos han invitado. Así que si va un grupo muy grande posiblemente salgan borrachos del pub. Pero les digo, hablen con toda la gente que puedan porque son increíblemente amables. Y desde acá, desde el Rock of Cashel, quiero despedir este vídeo de Irlanda, un país que me encantó y que me enamoró. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.